Tengo 20 años y trabajo en la tienda IKEA de mi ciudad en Texas. Como voy a la escuela durante el día, mi jefe me puso en un turno nocturno después de que la tienda cierra a las 11 de la noche. Esto significa que trabajaba desde las 11 de la noche hasta aproximadamente la 1 de la mañana. Básicamente, era como un conserje, limpiando y ordenando lo que los clientes habían tocado o utilizado en los muebles durante el día. Dado que IKEA es una especie de supercentro, siempre hay varios empleados trabajando después del horario normal. Pero por alguna razón, esa noche yo era una de las únicas 3 personas encargadas de limpiar toda la tienda. Eran alrededor de la medianoche y estaba sacudiendo algunos estantes en uno de los salones conceptuales cuando escuché pasos resonando a lo lejos detrás de mí. Esto era extraño porque la tienda había cerrado hacía más de 1 hora y no debería haber nadie en el edificio. Lo desestimé pensando que probablemente era mi compañero Carlos haciendo su parte. Aunque sería algo inusual para él, ya que casi nunca nos vemos mientras limpiamos debido al tamaño tan grande de la tienda y porque cada uno tiene asignada su propia área. Lo ignoré y seguí trabajando luego. Pasó un rato y eventualmente llegué a la sección de camas infantiles. No es mi parte favorita de la tienda porque siempre está mal iluminada por las lámparas rotas del techo. Estaba arreglando las camas cuando noté un movimiento en el rincón más alejado de mi campo de visión. Era muy tenue, como si algo se hubiera agachado debajo de una de las camas. En ese momento empecé a ponerme bastante ansioso porque recordé los pasos que había escuchado antes y comencé a conectar las piezas. Algo definitivamente no estaba bien y me di cuenta de que había una alta probabilidad de que no estuviera solo en esa parte de la tienda. Miré a mi alrededor, pero obviamente no vi nada. A pesar de mis sospechas, empecé a preguntarme si mi mente simplemente había inventado lo que vi. Pasaron unos minutos y seguía estando muy alerta. Fue entonces cuando escuché cómo una taza de plástico caía al suelo a unas cuantas filas de distancia. Venía de una de las cocinas en la sección de cocina, que era la última área que tenía que limpiar antes de terminar mi turno. Dejé lo que estaba haciendo y miré en dirección al sonido. Todo lo que vi fue una taza en medio del pasillo, lo que confirmó que el sonido era real. Mi instinto de lucha o huida comenzó a activarse intensamente mientras intentaba entender qué estaba pasando. Empecé a pensar que alguien me estaba jugando una broma. Tal vez era mi compañero Carlos o algún grupo de chicos haciendo una especie de travesura para asustarme. Sin embargo, Carlos no es el tipo de persona que hace bromas y prácticamente no hablamos mucho ni siquiera durante el trabajo. Pero pensé que quienquiera que fuera estaba tratando de atraerme hacia la taza. Decidí llamar a Carlos por su nombre, pero no obtuve respuesta. Le dije que si era una broma, debía detenerse en ese momento. En ese instante, casi estaba seguro de que era una broma y caminé hacia la taza para recogerla. Pero cuando llegué, noté que una de las puertas del gabinete debajo del fregadero en la cocina conceptual estaba ligeramente abierta. Mi imaginación estaba desbordándose en ese punto, así que lentamente me acerqué al gabinete y lo abrí completamente para ver si había alguien dentro. Fue entonces cuando vi a un hombre de aspecto enfermizo mirándome directamente. Inmediatamente retrocedí unos metros, y él seguía mirándome fijamente con esos ojos grandes y espeluznantes y una sonrisa enfermiza. No decía nada, solo mantenía un contacto visual extremadamente inquietante, lo cual probablemente fue lo más aterrador. Después de unos 5 segundos largos y traumáticos, ya no pude soportarlo más y corrí hacia la salida más cercana tan rápido como pude, dejando todo mi equipo de limpieza atrás. Llegué a casa y traté de olvidar lo que acababa de pasar, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese rostro espeluznante. Al día siguiente llamé a mi jefe para contarle lo que había ocurrido la noche anterior. Obviamente, se sorprendió mucho y me dijo que iba a revisar esa área en busca de señales de alguien. Me llamó más tarde ese mismo día para decirme que habían encontrado migajas de papas fritas y cajas de rollos de canela en ese gabinete, pero nada más. Desde entonces, he seguido trabajando allí y nunca más hemos encontrado rastros de alguien viviendo en la tienda. Aunque ahora lo he superado y creo que probablemente era un hombre sin hogar,
Todavía no puedo sacarme de la cabeza la imagen de ese rostro espeluznante, ni entender por qué esa taza cayó sin razón aparente. Hace unos 2 años trabajaba en una tienda de películas dentro de un centro comercial. He tenido toneladas de experiencias extrañas con los clientes, pero esta definitivamente se lleva el premio. En ese entonces tenía 20 años. Este tipo medía más de 6 pies, tenía unos 40 y tantos años, era bastante robusto y siempre tenía esta expresión rara, como si estuviera zombificado. Venía aproximadamente una vez por semana. Uno de mis compañeros incluso me había advertido sobre él. Me dijo que era un poco extraño, pero yo seguía tratándolo con tanto respeto como a cualquier otro cliente. Un día vino y hablamos un rato, pero la conversación se puso incómoda y yo seguí intentando terminarla mientras etiquetaba productos detrás del mostrador para parecer ocupada. Se quedó ahí, en silencio, mirándome durante unos 20 minutos y finalmente se fue. Unos días después, regresó y se acercó a mí sosteniendo un recipiente grande. Me dijo, hoy hice 4 libras de enchiladas en casa, solo para ti. Recuerdo que te gusta la comida mexicana. No recuerdo haberle dicho que me gustaba, pero sí sé que iba al restaurante mexicano enfrente cada hora de almuerzo. Simplemente acepté cortésmente y lo guardé en la oficina trasera. Estaba convencida de que había usado semen en ellas. Unos días después, volvió y me trajo un dibujo de un dragón. Ahora me encantan los dragones, pero nunca le dije eso. El dibujo parecía haber tomado horas en hacerse y, en ese punto, ya estaba un poco asustada. Le pedí que lo dejara en el mostrador para poder deshacerme de él más tarde. Más tarde, me dieron unas vacaciones de una semana. Durante esa semana, me corté el cabello como 12 pulgadas. El día que regresé, tuve un turno con mi gerente. Le conté sobre el tipo y de inmediato se sintió incómoda por mí. Unos minutos después, vi al hombre caminando por el centro comercial. Iba hacia la salida y ni siquiera me miró. Mi gerente me dijo que fuera a la oficina trasera. Fui y esperé hasta que ella vino a buscarme, y cuando lo hizo, me dijo que necesitaba hacer un reporte inmediatamente a la seguridad del centro comercial. Resulta que cuando corrí hacia atrás, él dio la vuelta e intentó entrar. Caminó por toda la tienda. Cuando ella le preguntó si necesitaba ayuda con algo, él respondió, «No puedo creer que se haya cortado el cabello», y salió rápidamente. Fui a la oficina de seguridad del centro comercial para hacer el reporte y revisamos varios videos de las cámaras de cuando el tipo venía a visitarme. Pero hubo un video que realmente destacó. Solo de pensarlo me dan escalofríos. El video muestra cómo él entra al estacionamiento del centro comercial y, unos 3 minutos después, llego yo. Era muy temprano en la mañana y no había clientes todavía, aunque ya había autos en el estacionamiento. Yo no lo noté en absoluto. El video me muestra caminando hacia la entrada y a él siguiéndome. Justo cuando abro la puerta de entrada, el hombre empieza a correr hacia mí. Entré justo a tiempo. El video lo muestra deteniéndose frente a la puerta, observándome a través del vidrio, alejándose un poco. Luego comienza a caminar normalmente por el centro comercial. Nunca lo noté detrás de mí. Era como ver las últimas imágenes antes de un secuestro o asesinato en Dateline o algo así. El video les dio a los de seguridad todas las razones para prohibirle la entrada al centro comercial, y eso hicieron. Más tarde me dijeron que, cuando le hicieron una revisión de antecedentes, encontraron que tenía 4 cargos por posesión de pornografía infantil y estaba en libertad condicional. Esto ocurrió hace unos 6 años. Para que me conozcan un poco, soy una mujer de 23 años y también soy muy pequeña. Mido apenas 4 pies y 11 pulgadas, 1,5 metros, y peso 95 libras empapada. Esto sucedió durante mi 11º grado en la escuela secundaria. Fue dentro de las primeras 2 semanas del año escolar, y yo era una estudiante que tomaba el autobús. Teníamos un nuevo conductor de autobús. Siendo una persona muy social, siempre le agradecía por sus servicios y era súper amable con él. Creo que ahí fue donde metí la pata. Un día después de clases, estaba en el autobús.
Siempre era una de las primeras en ser dejada en mi parada. Así que cuando me di cuenta de que había estado en el autobús 10 minutos más de lo habitual, me pareció extraño. En ese momento, ya llevaba unos 30 minutos en el autobús y solo quedábamos 2 estudiantes, una vieja amiga mía y por supuesto yo. Mi amiga vivía en un lugar muy remoto y allí no había absolutamente señal de celular. Así que cuando la dejamos en su parada, no pude llamar a mis padres para avisarles qué estaba pasando. Mi amiga intentó convencerme con todas sus fuerzas de que me bajara con ella en su parada. Ahora sé que debería haberle hecho caso. Cuando nos alejábamos de esa zona, el conductor del autobús entró en un cementerio. Me dijo que mirara por la ventana y cuando lo hice, vi un cervatillo destrozado. Todo mi cuerpo entró en modo de bloqueo. No sabía cómo reaccionar. Mi primera reacción fue sacar mi teléfono para llamar a mis padres, pero de repente recordé que no tenía señal. Me levanté y corrí al fondo del autobús. Tengan en cuenta que ahora yo era la única estudiante a bordo. Nos quedamos junto al ciervo durante unos 10 minutos. Todo ese tiempo estuve en la parte trasera del autobús y mi sangre literalmente hervía. Me costó todo mi autocontrol no bajar corriendo del autobús y buscar ayuda. Cuando empezamos a irnos, el conductor simplemente comenzó a hablar de cosas al azar. Decía que amaba a su esposa y que le encantaba su nuevo trabajo como conductor de autobús. Todo el tiempo apenas prestaba atención a la carretera. Saqué mi teléfono y abrí Google Maps. Gracias a Dios funciona incluso sin señal. Me di cuenta de que mi casa estaba a 15 minutos de donde estábamos y estaba súper emocionada porque pronto estaría llegando a casa. Este imbécil tomó un montón de caminos secundarios y siguió hablándome. Todo el tiempo estuve sentada en silencio, todavía sin señal en mi teléfono. Como 20 minutos después, comencé a ver puntos de referencia cerca de mi vecindario. Miré hacia abajo y finalmente había señal en mi teléfono. Inmediatamente llamé a mi papá, pero no contestó. Ni 2 minutos después, entramos en mi vecindario y de repente me dejó frente a mi casa. Quería correr, pero por alguna razón, simplemente me quedé en el jardín mirándolo, paralizada de miedo. Finalmente, él arrancó lentamente y cuando lo hizo, eché a correr hacia mi casa. Mis padres estaban en la sala, fuera de sí preguntándose dónde había estado. Mi mamá empezó a interrogarme sobre dónde había estado y qué había hecho. Salgo de la escuela a las 2:15 de la tarde y no llegué a casa hasta aproximadamente las 4:45. Normalmente llegaba a las 2:30 de la tarde, así que mi mamá estaba muy molesta. El teléfono de mi papá estaba muerto porque había intentado llamarme muchas veces. Empecé a llorar y les conté todo lo que había pasado. Mi papá estaba furioso. Llamó a la escuela y usó el teléfono de mi mamá para grabar toda la conversación entre él, el director y yo. Por suerte, el director estaba tan enfadado como mi papá por lo que había ocurrido. Mi mamá solo me abrazaba, preguntándome si estaba bien y si el hombre había hecho algo más. No volví a la escuela durante unos 2 días. La escuela manejó todo internamente. El conductor del autobús negó todo, pero cuando revisaron las imágenes de la cámara, esta resultó estar cubierta por una pegatina o algo similar. Afortunadamente, debido a esto, nadie creyó ni una palabra del conductor y fue despedido inmediatamente. Desde entonces, nunca más he vuelto a subirme a un autobús escolar.